Conversamos esta tarde con Gerson Rebanales, embajador de carrera internacionalista, por cierto, uno de los pocos venezolanos que estuvo cuando se discutió la Carta Democrática Interamericana tan de moda en estos días. Pero queremos aprovechar también porque fue funcionario diplomático en la Unión Europea. Hoy cuando se cumplen 60 años de la Unión Europea como realización, ¿cuál es tu criterio? Bueno, cumplió una función extraordinaria en cuanto a lo que era el proceso de esa Europa desintegrada a raíz de la Segunda Guerra Mundial y logró verdaderamente crear una unidad. Lamentablemente los nacionalismos hoy le enfrentan un nuevo reto, pero creo que al final del día el saldo será positivo porque habrá una redimensión de lo que es hoy ¿no? amenazada, pues, sobre todo por problemas gravísimos como son el tema de la inmigración. Sobre todo que hay elecciones en Holanda y la derecha parece imponerse con esa línea nacionalista, rompiendo con la Unión Europea. Sí, mira, y es un problema que es peligroso porque no es únicamente Holanda. En España vemos Claro. también los nacionalismos que están en Inglaterra. Escocia quiere una revisión de su pertenencia dentro de la Unión Europea y Escocia forma parte de la Unión Europea por Inglaterra. Claro. Entonces, es una situación que esperemos que salga para bien para Europa y para nosotros también, que yo creo que en Venezuela tampoco, en América Latina no encontramos un rumbo propio de integración. Hoy hablaba Le Monde, del periódico francés, del reino desunido, precisamente porque Irlanda e incluso también Escocia quieren como separarse para integrarse a la Unión Europea. Sí, cada uno de ellos por sus propios nacionalismos, porque el nacionalismo irlandés, acordamos todos los movimientos subversivos del IRA, Escocia, cada uno de ellos, y por eso es que se llama el Reino Unido, igual como lo fue España. España Claro. también fue la unión también de Castilla y León. Por cierto, tú fuiste diplomático en España. Es interesante, España en la época de Franco se le impidió ingresar a la Unión Europea porque no era un paradigma democrático ni tenía un desarrollo económico. Con el 78, en la nueva constitución, se le permitió integrar la Unión Europea. Exactamente, porque no hay dentro de ningún régimen dictatorial de fuerza puede funcionar los mecanismos de integración. Así fue como también Grecia, Portugal tuvieron que esperar el fin de las dictaduras para integrarse a la Unión Europea. Sí, yo estaba en ese momento, era el segundo de la embajada en Madrid cuando fue el ingreso de Grecia, España y Portugal. Tres países que venían también de una dictadura. Pero en todos ellos se les dio el plazo que ya eran países democráticos. Portugal con la revolución de los claveles, España ya estaba Felipe González al frente del gobierno español y habían elementos ya de macroeconómicos que era nivelar el tema del desempleo, entre ellos la inflación, problemas que hoy en día nuestro país padece y quizás es uno de los problemas graves que tenemos nosotros en materia de integración, sobre todo al único mecanismo que pertenecemos que es en Mercosur. ¿Qué situación es ahora en Mercosur? Porque es un limbo para Venezuela. Hay una crítica de Brasil, de Argentina, menos de Uruguay, pero muy fuerte de Paraguay. Bueno, estamos suspendidos por no cumplir con la parte jurídico-administrativa que son los acuerdos y ahí creo que hay que ser muy cuidadosos, que me da la impresión, la falta de información que existe siempre desde la Cancillería en cuanto a lo que es la internalización, la aprobación de las leyes para entrar. El tema del mercado común, las decisiones de acuerdos de complementación económica tienen que pasar por la Asamblea Nacional, no pueden ser aprobadas por un tribunal supremo. De hecho, en el caso de Gran Bretaña, para poder salir de la Unión Europea, fue un referéndum. Aquí el presidente Chávez sacó a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, no se incluyó en el Mercosur y no hubo consulta popular. Mira, Julio, bueno, es que propiamente las constituciones no lo llaman, pero es lógico. Si tú para ingresar y esa es una tesis que yo tengo antes de la propia constitución del 99, si tú exiges que la Asamblea Nacional o el Congreso, como se llame, dé la aprobación para el ingreso a cualquier mecanismo de integración, y se han creado esos lazos, porque hay que ver los lazos que llegamos a tener nosotros con la comunidad, la comunidad andina. Es lógico que si tú te vas a salir de ella, también hagas la consulta a la Asamblea Nacional, porque hay una serie de vínculos. Y en eso yo me acuerdo, ya yo estaba fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores, iba yo a una fiesta en el Canadá,
y escucho al presidente Chávez en la radio decir que él acaba de decidir salir de la Unión Europea. Y yo me encuentro en esa embajada al canciller Pérez y a otro embajador y les pregunto, ¿y qué hacen ustedes en esta fiesta? Y me dice, bueno, igual que usted, embajador, fuimos invitados. Le digo, no, yo lo digo únicamente porque el presidente Chávez acaba de anunciar ahorita en la radio que nos estamos saliendo de la Unión Europea, de la Comunidad Andina. El canciller no estaba enterado de que sí, hay decisiones, eran unas decisiones tomadas y que son vitales para la diplomacia, ¿no? Personalmente por el presidente Chávez. Por cierto, me decías que habías estado presente en la discusión de la Carta Interamericana, que ahora se habla mucho porque están gobiernos como en el caso de Paraguay, la misma Argentina, Brasil, el secretario general de la OEA, insisten en la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se dio esa discusión? Porque estaban presentes ustedes por Cancillería. Sí, yo fui con dos colegas míos, fuimos a la reunión de la tercera cumbre de las Américas en Quebec, que por cierto hubo una gran manifestación de los movimientos de globalización y el propio presidente Pérez, presidente Chávez, que tenían problemas creo que de alergia, una cosa de esa, y las bombas lacrimógenas entraban al recinto y me dice, yo era el director de protocolo en ese momento, embajador, ¿qué pasa? Le digo, los momentos de globalización, ¿y por qué no nos acercamos allá? Le digo, eso es problema en la Casa Militar. No, mira, hablando de ese tema, cuando los presidentes y jefes de gobierno ordenan a las cancillerías elaborar la Carta Democrática, lo hacían para prevenir situaciones como el propio golpe de Chávez, el 4 de febrero, como las azonadas militares cuarteleras de Torrijos, todos esos golpes militares que América Latina traía. Había una necesidad de pensar en un instrumento jurídico para salvar la democracia. Vamos a... Decíamos que la Carta Interamericana es un mecanismo tomado de la fórmula de la Unión Europea para salvaguardar la democracia y que en América Latina está ahora muy de moda la aplicación en el caso venezolano. Gerson Rebanales, como diplomático, estuvo presente cuando se discutió esta carta en una conferencia, en una cumbre de las Américas, ¿no? Cumbre de las Américas. Ahí estuvo el presidente Chávez por primera vez, ¿no? Sí, la primera reunión. Bueno, después hubo acuerdo en discutir entonces, la carta. Los presidentes y jefes de Estado, jefes de gobierno, instruyen a los cancilleres a elaborar la Carta Democrática que posteriormente se aprueba el 11 de septiembre en Lima. Nunca ninguno de los presidentes ni jefes de Estado pensaron que un gobierno podía revertir o secuestrar las instituciones de un Estado para revertirlas y coaccionar la propia democracia, el propio sistema democrático. Nunca se llegó a pensar. Y por eso lo difícil y complicado de la aplicación de la Carta Democrática. El primero que tendría que, a la hora de la verdad, viendo el propósito y espíritu de la Carta Democrática, que es salvaguardar el sistema, el primero que tendría que llamar a la Carta Democrática y convocarla es el propio gobierno. Claro. Porque el gobierno está desde el 18 de diciembre del 99, cuando el deslave, hasta la semana pasada cuando convocó a un festival ahí en Los Próceres contra el imperialismo, amenazando de que el sistema democrático, hay una guerra económica, el decreto Obama, los americanos iban a invadir cuando el deslave. Bueno, frente a unas situaciones de esas, de crisis del sistema, la Carta dice que los gobiernos deben inmediatamente invocar la Carta, y el gobierno no lo ha hecho, si eso es así. Hay otros ejemplos. El otro lado que puede convocar son los gobiernos de América Latina. Ahora, hay una gran discusión hoy en día de que si la Carta se aplica o no se aplica. Yo tengo unas propias teorías que la Carta Democrática comenzó a aplicarse en el 2001, cuando el señor Gaviria se instaló en Venezuela durante un año, ¿te acuerdas?, para el referendo. Recientemente, en junio del año pasado, el señor Almagro presentó un informe, el informe fue leído, fue analizado. ¿Se votó? Se votó y bueno, y quedó como las cosas de Palacio van despacio, se cocina a fuego lento. Pero la Carta se activó en ese momento. Además, la primera vez que perdió una votación el gobierno de Chávez. Entonces, esa carta Maduro, está activada. Ahora, ponerse ahorita, como lo están haciendo algunos líderes, de aplicar la Carta Democrática, si el propio secretario general lo dice, antier lo señaló la señora Malcorra, la canciller argentina, de que la Carta está activada. Ahora, pero nosotros no podemos ir a pedir la aplicación de la Carta Democrática. Si tú tienes un dolor de cabeza y tú vas a una farmacia, tú pides una inyección,
pero la inyección tiene que tener qué tipo de inyección. Tú no vas a dejar que el farmacéutico te dé una inyección que tú no sabes cuál es. Entonces hay que pedir qué es lo que nosotros queremos en la Carta Democrática. Y la Carta Democrática tiene 3 acciones. La Carta Democrática se ha creído la falsa ilusión de que van a venir, no sé, cascos blancos, cascos azules a invadir. No hay nada de eso. Claro. La Carta Democrática es clara en su articulado y establece 3 acciones a cumplir. Una, los buenos oficios, las gestiones diplomáticas y la propia convocatoria al Consejo Permanente. Que es donde se tomarían algunas medidas. Que es donde se toman algún tipo de medidas que no dicen cuáles son. Pero las gestiones diplomáticas y los buenos oficios ya se están cumpliendo. Se cumplieron con las gestiones de Sampérez, con las de Leonel Fernández, las de Torrijos y el Vaticano. Y no han hecho nada. No han sucedido. Entonces, cuando la propia Carta establece que cuando esas gestiones son infructuosas, al final y al cabo hay que llamar a una reunión de cancilleres. Y esos cancilleres vienen ya con un mandato de los propios presidentes. Que no ha ocurrido, que no ha ocurrido. Entonces, cuando se para un líder de esto, tiene que decir, señores, nosotros que convencer a un gobierno que convoque a una reunión del Consejo Permanente para que se llame una Asamblea General. Ahora, ¿qué gobierno en América Latina se atreve a pedir la convocatoria? Bueno, mira, yo creo que ya están dadas las condiciones, porque acuérdate que en la última votación que hablamos en junio, sí, porque los cancilleres votan. Los cancilleres votan. Bueno, Venezuela tuvo 12 votos solamente. Con las instrucciones de sus presidentes. Eran 12 votos los venezolanos y habían tenido 18, 20, 22 votos contra Venezuela. Decía, hay una mayoría que antes nunca ha habido. Exactamente. Entonces, los presidentes dan la instrucción a sus cancilleres y se llama a una asamblea general para tomar algún tipo de acciones. Ahora, ahí es donde la vocería de la oposición tiene que ser clara y definida. ¿Qué inyección quiere? Porque aquí nadie está dispuesto ni quiere una exclusión de la OEA. Aquí lo que necesita son gestiones todavía mucho más fuertes del orden diplomático, que los propios presidentes sean los que tomen la vocería. Ya han votado 22, 23 expresidentes. Bueno, ya a esos señores les toca ahora a los propios presidentes pedir el respeto a la democracia, pedir elecciones generales, si es el caso. Además, se dan dos frentes, en Mercosur, que ha sido muy clara la situación de los socios de Venezuela, y lo que faltaría en la OEA un pronunciamiento mucho más directo. Ahora, un error también de la oposición, y en esto le recargo esto a la MUD, heredera de la vieja coordinadora, de la Zapadilla Coordinadora, que fue la que tuvo el reconocimiento internacional, es que no hay una vocería, la comunidad internacional no tiene un vocero dentro de la oposición que sea el que levante el teléfono. Sí, sí. Acaban de haber una reforma de la Mesa de la Unidad, nombraron 4 sectores, 4 sesiones, venezolanos estupendos, sin ningún tipo de crítica que se les pueda hacer a ninguno, pero no hay una vocería internacional. Sí. Tú como diplomático sabes perfectamente que has lidiado de eso, claro, que cualquier embajada que reciba aquí una gente, lo que hace es escuchar y tomar nota, claro, pero no puede tomar fe de nadie que tenga verdaderamente la representación internacional. Sí, en la MUD hay ese defecto de que hay una cantidad lo internacional se ha dejado de lado. De gestores personales peligrosísimos. Pero lo internacional freelance, como vocero, no hay una institucionalización. Hay unos freelance que son peligrosísimos. Sí, claro. Y entonces los gobiernos se abstienen de cualquier acción. Y en lo diplomático hay que tener gente especializada por lo delicado de los temas, ¿no? Especializada y con lo que nosotros llamamos las cartas credenciales, claro, ¿no? O sea, unos plenos poderes que sean los que te representativos, claro, pero hay cantidad de gente. Es interesante esa observación porque efectivamente en la nueva MUD lo internacional se dejó en segundo totalmente lugar, aparte, y es tan importante cuando hay una situación como la venezolana, el planteamiento a nivel de otros gobiernos. Mira, yo me acuerdo en la época que Enrique Tejera París era el vocero y era un hombre que era, claro, reconocido y escuchado, y así cantidad de personas que son los representantes legítimos, pero esos freelance que andan por ahí le hacen un gran daño, claro, a la credibilidad de la oposición. No, inclusive con parlamentarios en el Mercosur o en el Parlamento latinoamericano, que no es propio de una función diplomática, tampoco se pierde ese efecto que tendrían un grupo experto, que lo hubo en alguna oportunidad dentro de la MUD. Totalmente, lo hubo porque los que hicimos carrera diplomática como tú y como yo, conocemos las normas técnicas, quirúrgicas, y los políticos que se entiendan, pero tú necesitas ese complemento. Hoy las relaciones internacionales, en nuestra época se necesitaban eran los abogados y los internacionalistas, pero hoy en día las relaciones internacionales necesitan técnicos espaciales, gente economistas, muchos economistas. Cantidades de disciplinas. Y entonces en una situación de esta tan grave,
tú necesitas de gente que conozca el ABC de las negociaciones. Por cierto, no quiero dejar de margen, porque estuviste de diplomático en Corea del Sur. Un ejemplo que ha dado Corea del Sur con su democracia, que ha sancionado a la presidenta acusada de corrupción y la ha sacado sin ningún problema. La autoridad se pronunció, el Poder Judicial se pronunció y simplemente sale la presidencia y vendrá una elección. Bueno, tú que estuviste en Corea igual que yo estuve allá cuando se hizo la nueva constitución, la constitución después de la dictadura, con Chan Chong, no me acuerdo cómo se llama el presidente de aquella. Kim Song-yang. Kim Song-yang. Llamaron a la embajada a pedir la constitución nuestra y ellos hicieron la constitución. En 3 meses hicieron el derecho constitucional y tuvieron esa constitución. Ese presidente yo lo vi en una fotografía vestido de blanco, las manos amarradas con una soga. Es un pueblo muy digno, el coreano, que han hecho maravillas sin tener tantos recursos naturales, ¿no? Totalmente. Es un pueblo peleador en todos los sentidos. Y con un problemón inmenso en el norte, ¿no? Con Corea del Norte, pero además es un pueblo peleador, batallador, sí. En el campo deportivo. Los boxeadores ellos son de primera. Hasta béisbol, en el campo económico es el país asiático que ha tenido mayor desarrollo, llegó a un 13.2%. Es un país que verdaderamente que es admirable en cuanto a el tema de la desarrollo. Educación es muy importante ahí, ¿no? Es el primer elemento de la educación, la educación en el coreano. Y así también en todo el oriente, ¿no? Tanto en Tailandia, Malasia, Indonesia. Es una cuestión de cultura. Sí. Es un problema cultural lo que tiene. Tú ves, o sea, el avance que tienen los 7 tigres asiáticos, comenzando con Japón por un lado, sí. El desarrollo que ha tenido, sea lo que sea, China. Lo moral Malasia, influye mucho en lo ético. Lo ético y lo moral. Sí. A mí me tocó una vez que llegaron 2 ministros venezolanos, Moisés Naín entre ellos, y Miguel Rodríguez, a estudiar el fenómeno coreano. Y yo les pregunté, ¿y ustedes no vienen acompañados de un cura, de un psicólogo? Sí, sí. Porque aquí el tema no es un problema de gerencia, la gerencia es la americana. Aquí el problema es que el elemento ético del asiático es totalmente diferente. Creo que el budismo juega mucho en eso. El concepto del karma, eso de portarse bien, de actuar siempre bien, en función del resultado, le da una sensación distinta al coreano. Es que, mira, el tema en el coreano, en el propio americano, su religión, sí, su religión, el protestantismo, la mentira es penada. Claro. En cambio, nosotros los cristianos, tú vas todos los domingos, te confiesas y tus pecados son perdonados. Por eso dicen que los países protestantes han sido mucho más desarrollados que los católicos. Sí, el problema no es un problema geográfico del Ecuador si tú estás arriba o estás abajo de la línea del Ecuador, sino el problema moral, y la moral la da la religión. Si tú crees en los mandamientos, tienes fe, claro, tratas de no pecar. Ahora, si tú no crees en eso, pecas todos los domingos y te absuelven. En cambio, los protestantes no tienen eso. Tú has visto hoy el gabinete de Trump, sí, se ha tambaleado por mentira. El presidente Nixon salió por mentira. Clinton se salvó de casualidad cuando le preguntaban con sus relaciones con la señora Lewinsky. Entonces, por mentira. Ese es un tema para discutir otro día, el tema de las relaciones internacionales, de la filosofía, la ética y la moral. Por de todas maneras, llegamos al final gracias al embajador.